pueden pasar a su clase. Continuamos con nuestro estudio del libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 2 y hoy vamos a ver 4 versículos. El libro de Hebreos. Para encontrar el camino correcto, necesitamos escuchar con mucha atención. Rikers Island es una isla que está a pocos minutos de Queens. Muchos pueden haber escuchado. Un lugar de terror para las personas que son enviadas a esta isla. Existen 10 cárceles en este lugar. Y un joven llegó ahí y fue el lugar donde, el primer lugar en la prisión donde él abrió la Biblia. Y se dio cuenta como muchas personas, muchos presos habían puesto su fe en Cristo, porque era su última alternativa. Toda su vida vivió violando la ley, riéndose de la ley, ignorando todas las advertencias, hasta que lo cogieron preso y fue enviado a este lugar. El peor día de su vida fueron sus palabras. Pero en ese lugar conoció a Dios y aprendió a escuchar la palabra de Dios cuando estuvo preso. Muchos no están presos y no escuchan el consejo divino. Los creyentes no están escuchando con atención necesaria la palabra de Dios. La desobediencia trae castigo y trae juicio. Los ojos, los oídos de Dios están abiertos todo el tiempo. Él ve, Él escucha todo. Y los corazones necesitan ser renovados. Corazones y mentes necesitan ser renovados, transformados todo el tiempo. El amor a Dios se ha apagado. En el primer capítulo de este libro de Hebreos, vimos un contraste entre el Hijo, Jesucristo, y los ángeles. Textos sublimes sobre la divinidad de Cristo. Entramos en el capítulo 2 y el autor nos muestra a Jesús, hombre, 100% hombre, textos sublimes sobre la humanidad de Cristo. Los ángeles eran importantes en estos tiempos bíblicos, eran mensajeros, cumplían, obedecían, llevando el mensaje de Dios, y la gente los reconocían como mensajeros divinos, enviados de Dios, con un propósito: alertar a su pueblo para que no pecaran. Y por su desobediencia no fueran al infierno. Los ángeles hablaban la verdad divina para que los oyentes pudieran caminar en la voluntad de Dios. Los ángeles eran mensajeros de Dios y mensajeros de su pueblo. Y nos preguntamos, ¿por qué tanto rechazo a Dios, a la palabra de Dios? Vamos a contestar esta pregunta mientras desarrollamos este mensaje. Vamos a leer el versículo 1 al 4 de Hebreos 2, capítulo 2. Por eso es necesario que prestemos
más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Bendita es la palabra de Dios y que ella traiga luz a nuestras vidas. El mensaje que todos deben escuchar, título para este sermón, el mensaje que todos deben escuchar. Un solo punto, que lo voy a estar repitiendo, mayor atención, el primer punto, mayor atención. Todos necesitamos prestar mayor atención a la palabra de Dios. Este capítulo nos presenta de una manera sublime la humillación de Cristo al convertirse en un hombre inferior a los ángeles, dice la palabra. Jesús fue creado como un hombre en el vientre de María para asumir nuestra humanidad. Y de esta manera, Cristo, 100% hombre, con sentimientos como nosotros, revela a Dios a los hombres. Revela a Dios a los hombres y a su vez se convirtió en representante de los hombres delante de Dios. ¿Y Jesús qué hace? Continúa en este instante intercediendo por usted, por mí y por todos los creyentes. Lo continúa haciendo. Él es nuestro defensor, mientras Satanás nos acusa con el Padre día y noche. No se cansa, hermanos, dice Apocalipsis 12. Día y noche nos acusa delante de Dios. Esta revelación de Jesús fue superior a la economía del Antiguo Testamento, porque vino de alguien superior que los ángeles, y por esta razón la atención a su mensaje, al mensaje de Jesús, tiene que ser mayor. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con diligencia los mandatos divinos. El versículo 1 dice, por eso es necesario que prestemos atención, no, más atención. ¿A qué? A lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, dice el autor de Hebreos. Atención, no, más atención, porque hay peligro, porque pueden perder el rumbo. En la Reina Valera dice, nos deslizamos. ¿Y qué hace el autor con estas palabras? Sugiere la idea de ser arrastrado por la corriente, deslizado, arrastrado por la corriente. Muestra una indicación de negligencia. Y esta conducta trae dolor, trae sufrimiento y trae destrucción. Pero mayor es la tragedia para aquellos que escuchan el evangelio y no hacen nada al respecto. Su alma puede terminar en el infierno, en un castigo eterno, una tortura, sufrimiento por la eternidad. Cuentan de un hombre que se quedó dormido en su bote. Estaba en un río y la cuerda que lo sostenía se rompió. Mientras él dormía, el bote fue arrastrado por la corriente, llegó a unos rápidos y esos lo llevaron a una cascada y ya puede imaginarse lo que sucedió. Cuando despertó era muy tarde porque llegó a la cascada, cayó y murió. Así de rápido, estaba dormido y cuando despertó ya no pudo hacer nada, fue arrastrado por la corriente. ¿Qué podemos hacer? La pregunta,
¿qué se debe hacer para perderse? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Él buscó perderse? No. Y si nosotros nos preguntamos, ¿qué se debe hacer para perderse? ¿Hay algo que necesitamos hacer para perdernos? Nada. Porque la palabra de Dios no nos responde qué debemos hacer para perdernos, pero sí nos dice qué debemos hacer para ser salvos. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Ahora, todo hombre por su naturaleza de pecado no se da cuenta que está en un camino de perdición. ¿Escuchó? Por esa naturaleza, todos los que no confían en Cristo están perdidos, hermano. Están perdidos. Y usted no hace nada para perderse, porque esa es la condición natural del hombre sin Dios. Sin embargo, Dios nos advierte del peligro de la negligencia una y otra vez. Advertencias del Señor en su palabra, pero las advertencias son ignoradas. A una persona le habían diagnosticado una enfermedad muy grave. ¿Qué hizo el enfermo? Postergó su operación, la cirugía. No escuchó el consejo médico y nunca llegó a la operación, porque murió antes de la cirugía por negligencia. Pero hay tragedias mayores que esta. Cuando los oyentes del Evangelio no obedecen las advertencias de Dios, las consecuencias, una vez más, son devastadoras, hermanos, infinitamente trágicas. ¿Por qué? Porque es condena eterna. No es un sufrimiento pasajero, eterno. No escuchan las advertencias del Señor. No hacen nada con su pecado. No lo destruyen, sino lo abrazan. Y prometen que van a cambiar. Hoy no. Mañana. Hoy no es tiempo. Mañana. No vaya a ser que te pase como el hombre que estuvo en el bote y despertó posiblemente en el infierno. Puede ser que esa sea su situación, que está en medio de los rápidos y no puede hacer nada ya, y está frente a una cascada, la cascada de la muerte, y las oportunidades de arrepentimiento se acabaron cuando estuviste frente a Cristo y le dijiste hoy no, y abrazaste el pecado. Es urgente que el pueblo de Dios preste mayor atención a la palabra divina. Atención a la palabra de Dios. Hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser trágico. El peligro, hermanos, es real. Y el autor de este libro presenta esa advertencia. En el versículo 2 dice, porque si el mensaje anunciado, ya fue anunciado el mensaje por los ángeles, tuvo validez y toda, no una, toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y a los que oyeron y los que la oyeron nos la confirmaron. Los mensajeros de Dios, los ángeles. Recordemos, como mensajeros, ¿qué hacían? Llevar el mensaje de Dios. ¿Qué sucedió en Sodoma? Llegaron los ángeles ¿a qué? Anunciar la destrucción de este lugar, de esta ciudad. ¿Y qué sucedió? La ciudad fue destruida exactamente como los ángeles lo anunciaron. Dios anuncia el castigo, hermanos. Dios anuncia el castigo, pero más importante, Él cumple.
Dios no puede ser burlado. Dios cumple. El pecado tiene como castigo la muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué abraza el pecado que es muerte y no abraza a Cristo que es vida eterna? Vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Volver atrás, hermanos, volver atrás era perder toda esperanza de salvación. Y es por esto este mensaje del autor a los hebreos: no pueden volver atrás. No pienses en regresar al judaísmo, porque vas a perder, porque no hay esperanza, porque Cristo es la esperanza de salvación. Era un asunto de vida o muerte y todavía lo es. Todavía lo sigue siendo. Un mensaje de este autor contundente sobre las terribles consecuencias. ¿Por qué? Por abandonar el evangelio, por alejarse de Dios. Cuando alguien le da la espalda a Dios, luego de haber profesado fe en Él, eso, hermanos, no piense que se trata de una acción repentina. Por lo general, escuche, la apostasía es paulatina. Poco a poco se va enfriando. Poco a poco va entrando en desobediencia, en rebeldía o apatía. Y finalmente se apartan del evangelio. Ahora, normalmente es consecuencia de un largo proceso de separación y endurecimiento progresivo. Quizás muchos están viviendo separados de Jesús, apartados del primer amor. Al comienzo de una vida cristiana, todo es maravilloso. El creyente está entusiasmado, quiere servir, quiere cantar, quiere tocar, quiere limpiar, quiere cocinar, quiere hacer todo. Si es posible, quiere dar la vida por Cristo Jesús. Lo entrega y lo da todo. Está enamorado de Dios. No le importa nada más que Dios. No le importa nada más que servir. Dios está primero. Ese es el primer amor. Cuando la persona se convierte, cuando Dios lo transforma. Pero ¿qué sucede? Toda esa euforia, todo ese deseo, ¿qué sucede? Al asistir a las actividades de la iglesia, al buscar más servir, empieza a descubrir, a ver que muchos miembros no están presentes en todas las actividades. No están en la oración, no están en el discipulado, no están en las reuniones, no están en ninguna de las actividades. Brillan por su ausencia. Y se preguntan, ¿por qué no están los que deben estar orando? ¿Por qué no están los líderes en el discipulado? ¿Dónde están? Y empiezan a preguntarse. Los que tienen que dar ejemplo no están. ¿A dónde se han ido? Todas estas preguntas surgen y empiezan a desarrollarse los comentarios destructivos. La primera impresión de estos nuevos creyentes que pensaban que todos se amaban en la iglesia, que ese amor entre los hermanos ya no lo ven y empiezan a dudar y empiezan a ver los pecados del mundo dentro de la iglesia. Y empieza la crítica. Empiezan a conocer mejor a los líderes, a los pastores, y se dan cuenta que no son las personas perfectas. Ven a la mujer del pastor, no es la mujer perfecta. Ven a los diáconos, no son perfectos. Los pastores, hombres con defectos, hombres con pecados.
y ahora se sienten decepcionados, porque son hombres con limitaciones. Pensaban que al llegar a la iglesia, toda la familia les iban a escuchar su testimonio y iban a llegar con ellos. Y sucede todo lo contrario, ahora lo rechazan, no desean escuchar su testimonio. Estas son algunas de muchas estrategias del enemigo que ataca al pueblo de Dios. Aprovecha el disgusto más pequeño, el contratiempo o argumento para ir socavando la confianza del recién convertido. Y paso a paso se va deslizando para llevarlo cuesta abajo y destruirlo. El plan de Satanás. Porque no han puesto atención al mensaje que todos deben escuchar. Y el autor pregunta en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Quién anunció esta salvación tan grande? Dice, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. No hay ni un solo camino de escape, hermanos. No existe. No busque porque no hay. El único camino de la salvación es Cristo. Y Él lo dice en su palabra, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y Proverbios 16:25 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. ¿En qué camino se encuentra usted? ¿Ha puesto atención al mensaje de Dios? ¿Está en el camino a la muerte o está en el camino de la vida eterna, de la verdad y la vida que es Cristo Jesús? Nosotros tenemos muchas maneras de vivir. El mundo nos los presenta, la sociedad. Hay un menú de religiones en este instante disponibles para cada uno de ustedes. Unos son cristianos hoy, mañana son ateos, luego judíos, luego polígamos, tienen una variedad de dioses. Y dice la palabra que hay caminos que parecen derechos, pero que les lleva a la muerte, porque es Cristo el único camino, la única verdad y la vida. Recuerde que para perderse no hay mucho que hacer. Para perderse no hay mucho que hacer. Más que dejarse arrastrar por la corriente. Dejarse llevar por el mundo, por los deseos, por el pecado. Dejarse llevar. Ser negligente y desobediente a los mandatos de Dios. El versículo 3 también nos habla de la salvación, una salvación que había sido anunciada primeramente por el Señor, y podemos recordar sus palabras en Mateo 11:28, dice, vengan a mí, ¿quiénes? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Lucas 10:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este mensaje de salvación nos dice el autor que había sido confirmado, que oyeron. Hay una referencia aquí a los discípulos del Señor y a otros que también habían escuchado la palabra y que ellos fueron testigos, no solamente de la muerte, vida, muerte y resurrección del Señor. Y que estos hombres fueron por todas partes predicando el evangelio. El versículo 4 dice, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Esta referencia parece ser del día de Pentecostés, cuando los dones del Espíritu Santo fueron ejercitados con un propósito, confirmación del mensaje, primeramente a la nación de Israel. El Evangelio no era una especulación humana,
era revelación divina del mismo Dios hecho carne. Revelación divina para los hombres. No eran pensamientos humanos ni filosóficos, nada de esto, sino era la verdad de Dios, el Evangelio. Y Dios lo demostró claramente, no solamente con palabras. Milagros, prodigios. Vemos milagros con un propósito, demostraciones con propósitos. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, ¿qué hizo? Utilizó ese milagro como una señal para mostrarles a sí mismo como el pan de vida, Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo distribuyó, dice la palabra, sus dones, también con un propósito. Y tomen en cuenta esto, para acreditar el mensaje del Evangelio. ¿Qué pasa en este momento? Aquellos que insisten en esos dones que están vigentes. Bueno, la palabra dice, según su voluntad fueron distribuidos estos dones, con un propósito de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver? Que fue el Espíritu Santo quien decidió, no el hombre. El Espíritu de Dios fue quien decidió cuándo, dónde y cómo, y a cuáles dar el don, a qué personas iban a dar. Pero cuando recibían un don, fue para dar testimonio de ese gran mensaje de salvación anunciado por el Señor. El propósito, anunciar el mensaje de salvación, que Cristo murió y resucitó para la salvación de pecadores, que Cristo vivió una vida santa, ejemplar, para testificar las obras redentoras de nuestro Señor. Ese fue el propósito. El mensaje que fue dado por Dios mismo, confirmado por quienes lo oyeron, dice, y además verificado por el Espíritu Santo, enfatizado en acción por el Espíritu Santo, por esos dones divinos. El mensaje, el único mensaje que puede salvar, tanto salvar, reconciliar al creyente, salvar al incrédulo. Y nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Palabras de este autor. Bueno, cada uno de nosotros necesita responder esta pregunta y dar atención, mayor atención a las palabras del Señor. Es necesario que con más diligencia escuchemos la palabra de Dios, que escuchemos el mensaje. Dijo un erudito, es cierto que los cristianos son guardados por el poder de Dios, pero lo son mediante la fe. Son salvos por el evangelio que les fue predicado, pero ellos deben retenerlo en la memoria. Ellos son hechos participantes de Cristo, pero deben retener firme hasta el fin su confianza del principio. Si el creyente no atiende a las cosas que ha oído, si no retiene en su mente la verdad de Jesucristo con todo su sentido, sus evidencias y su importancia, seguramente no alcanzará la bienaventuranza celestial. Irá a la deriva, perderá el puerto de reposo y le sobrevendrá una tragedia eterna. ¿Qué debe hacer el creyente? Perseverar hasta el fin para ser salvo. Persevere hasta el fin. Dijo David en Salmo 1:2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuándo? Día y noche todo el tiempo. No podemos permitir que nuestra mente se desvíe de los parámetros que la revelación de Dios marca. No, tenemos que estar sometidos a la obediencia de Cristo. Todos nuestros pensamientos sometidos a Cristo Jesús.
Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, 3:14, pero tú permanece firme en lo que has aprendido. ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué aprendemos? La palabra de Dios dice, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ustedes tienen la sabiduría divina. ¿Cuál es el propósito? La salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Sabemos que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por gracia solamente. Y eso tiene que estar guardado en su corazón y confiar y tener la convicción de estas verdades. Y que la palabra de Dios es su alimento, hermanos. Que necesitamos la palabra de Dios. ¿Cuándo? Día y noche. ¿Qué dice el salmista? Meditaba día y noche en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan de vida, es el alimento para nuestras almas. Y si no comemos constantemente, si no nos alimentamos constantemente, nos vamos a volver débiles y enfermizos, raquíticos, débiles. ¿Y qué va a pasar? Y finalmente estaremos sin fuerzas, perdidos, sin rumbo. Cuando el pueblo de Dios, cuando Israel estaba atravesando el desierto, el Señor les proveyó con el maná. Pero ¿cómo fue? Día a día, porque no lo podían coger para el día siguiente, porque se dañaba. Cada día el pueblo debía recoger la porción diaria que necesitaba. Cada día. ¿Y por qué no cogieron para la semana completa? No, cada mañana, porque eso se iba a dañar. Sabe que hay muchos creyentes, y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general. Hay muchos creyentes que intentan sobrevivir toda la semana con una sola comida. El mensaje del domingo. Nada más. ¿Y por qué nos sorprendemos que tantos caen en el camino? Pero era un pastor. ¿Y? ¿Tú pusiste tus ojos en ese hombre? Si es un hombre y te defraudó, es un hombre que se descuidó, que no comió, que no se alimentó y cayó, como cualquiera, como cualquier persona que puede caer. ¿Por qué? Porque no se está alimentando de la palabra de Dios y estamos sorprendidos. ¿Por qué? ¿Por qué caen? No basta una sola comida a la semana. Hermanos, si nosotros comemos desayuno, almuerzo y merienda, y muchos comen snacks entre las comidas, ¿no es cierto? Es 10, es hora de mi snack. Y se come una comida de este porte más grande que el almuerzo. No, mi almuerzo es light. Pásame la sopa, la ensalada, el plato fuerte, el dessert y algo más. Es light. Y en la noche otra vez vuelve a comer. Y muchos ya a las 10 de la noche, bueno, llegan las visitas, hay que brindarles un snack, vuelve a comer. Y a las 12 dice, wow, tengo hambre, parece que no he comido nada todo el día. Y comió todo el día. Pero su cuerpo necesita el alimento. Necesitamos alimentarnos, nos cuidamos todo el tiempo. Estamos pensando, ¿y qué va a ser el almuerzo? Muchos están pensando este rato, ¿y qué cocinaste para el almuerzo? ¿Qué vamos a comer? Espérese, hermano. Recién acaba de desayunar y ya estamos pensando y en la merienda. Estamos preocupados por el alimento para nuestros cuerpos. ¿Está mal? No. Qué bueno, a mí me gusta planificar, hermanos. ¿Qué voy a cocinar hoy? Tengo que pensar, ver el menú, preguntarle a mi esposa, ¿te gusta este menú? A mis hijos. Mi esposa me pregunta, ¿te gusta? ¿Quieres comer hoy carne, pescado? Amor, lo que sea tu voluntad. Yo como lo que tú quieras. Pero a veces digo, no, hazme una carne frita hoy día. Una carnecita frita con una menestra. Estoy pensando en el alimento. Me estoy deleitando en lo que voy a comer. Me estoy preparando para esto. ¿Y qué pasa con la comida espiritual?
ni se acordó, y su alma está sedienta y lánguida, porque apenas puede llegar el domingo a recibir una sola comida. ¿Acaso el alimento espiritual es menos necesario? Yo les pregunto a cada uno de ustedes. ¿Es menos importante para su alma? ¿Que lo ha descuidado? O posiblemente, hermano, lo vuelva a ver de aquí a 3 semanas. No sé cómo llegue, pero es posible que le vea. ¿Y qué pasó en esas 3 semanas? ¿Cómo está su alma? Necesitamos el maná de hoy. Todo el tiempo necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros necesitamos y queremos consolidar esta fe tan necesaria, necesitamos regresar a la palabra de Dios. Pero no regresamos a la palabra de Dios solamente para conocer la palabra y para creernos superiores a otros, para enseñarles a otros. ¿Sabes lo que dice Primera de Pedro 2? Dice esto, el otro. ¿Y sabes lo que dice el libro de Hebreos? ¿Y sabes lo que dice el libro del Antiguo Testamento? Y el Nuevo Testamento. Y déjame decirte, y usted, wow, qué tremenda la hermana, el hermano, qué erudito, conoce la palabra. El pastor no se recita ni un versículo. Y esa hermana, ese hermano, qué memoria. Ajá. Conoces la palabra, muy bien. La memorizaste la palabra, muy bien. Pero hermanos, eso no es lo más importante, que tú conozcas y recites. ¿Sabes qué es lo más importante? ¿Y sabes qué es lo más difícil? Obedecer la palabra de Dios y caminar en ella. ¿Y quién está dispuesto a comprometerse con la palabra de Dios? ¿Quién está dispuesto a decir, Señor, voy a obedecer la palabra que la recito todo el tiempo, la palabra que le hablo a todos? Voy a vivir, voy a cumplir esta palabra, Señor. ¿Qué me cuesta? Qué difícil es. Pero eso va a mostrar que yo te amo a ti, Señor, y voy a obedecer tu palabra. Hermano, deje de recitar tanta palabra. Perdón, recite y viva la palabra de Dios. Mientras más recita, viva la palabra de Dios. O no la viva, o no la recite, viva. Y si no puede, dígale, Señor, ayúdame. Todos necesitamos la ayuda. Señor, ayúdanos, por favor. Sácanos de esta costumbre y tradición en la que hemos caído como unos fariseos. Ayúdame a verte a ti. Ayúdame, Señor. Quiero abrazar esas verdades. Quiero entenderlas, quiero aferrarme a ellas, quiero aferrarme a lo que tu palabra dice y a caminar en ella y a creer en ella sin importar lo que el mundo diga. No quiero quedarme dormido y que me arrastre la corriente y me llegue toda falsa enseñanza. Y hoy soy ateo y mañana soy mormón y mañana soy testigo de Jehová y hoy soy cristiano. Alabado sea el Señor. No, que nada, Señor, que esté pegado a ti. Es posible creer la palabra para todos, pero es difícil obedecerla. Usted dice, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo la palabra, claro, por eso estoy aquí, pero obedeces, pero caminas en la palabra. Es difícil obedecer. Es el paso más difícil, porque la palabra nos dice cosas que nuestra carne se resiste a cumplir. Perdona. No, ¿cómo voy a hacer yo eso? Arrepiéntete. No. La carne se resiste a obedecer todo el tiempo, a cumplir. La aceptamos en nuestro pensamiento, la aceptamos en nuestra mente, la abrazamos, pero la descuidamos en la práctica. Pero no queremos caminar en ella. ¿Qué vamos a hacer con estas advertencias? ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Más atención. ¿Qué vamos a hacer como pueblo de Dios? Y si usted no cree en Dios, ¿qué va a hacer? Primero, necesitamos llenar
nuestras mentes con la palabra de Dios, pero que nuestras mentes no sean como esas cisternas rotas, huecas y vacías. Y si están así, dígale hoy al Señor: Señor, tú eres el alfarero. Señor, estoy en tus manos. Crea una vasija nueva en tus manos que pueda retener toda esa agua de vida para que yo pueda adorarte a ti, Señor, como tú quieres ser adorado. Para que yo no esté vacío, una vasija vacía, una cisterna vacía. No más, Señor. Haz una cisterna nueva de mí, haz una vasija nueva. Hazme útil para tu gloria, Señor. Trabaja conmigo. Lléname, hazme una persona nueva. Quiero ser llenado de ti. Que mi mente esté llena de Dios. Como su mente esté llena, así será su entendimiento. Y finalmente nuestra obediencia. Llenos de Dios, podremos obedecer. Vacíos, huecas, cisternas huecas, no va a obedecer. Con lo que nosotros llenamos nuestra mente, vamos a determinar el rumbo de nuestra vida y el carácter de nuestro caminar. Posiblemente usted diga: yo estoy libre, yo estoy en el camino correcto. Y yo pienso que nunca terminaré en una cárcel como ese joven en Queens o en otra cárcel. Porque yo no soy un asesino, no soy un ladrón, nada de eso. Yo nunca me veo ahí. Es posible que usted nunca vaya, y espero que nunca termine en una cárcel. Pero ¿sabe cuál es la realidad más triste? Que no necesita estar en una cárcel para ser esclavo o para estar entre rejas, porque muchos que están libres están presos del pecado. Había muchos hombres en esta cárcel que estaban adorando a Dios, porque habían sido libres del pecado, habían recibido la libertad y podían ahora adorar. Tras las rejas adoraban a Cristo, estaban libres del pecado, a pesar de que estaban presos. Pero muchos hoy están libres, no están en rejas, pero no adoran a Cristo porque están entre rejas del pecado, porque no han puesto atención al mensaje del Señor, porque evitan escuchar las advertencias, no quieren escuchar las advertencias de Dios. Y yo le pido al Señor que hoy usted se sienta libre, que hoy usted tenga esa libertad para decirle al Señor: Señor, yo voy a caminar en obediencia. Yo voy a vivir la palabra, la que está grabada en mi corazón y en mi mente. Ayúdame, Señor, a meditar y a vivir y a confiar, tú y Dios. Ayúdame a confiar, Señor, en ti, nadie más, solamente en el Señor. Y esa es la aplicación para el día de hoy de este mensaje. Camine en la palabra de Dios. Primero, mayor atención a la palabra. Y cuando usted ponga atención al mensaje que debe escuchar, va a poder obedecer y caminar en la voluntad de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, gracias. Haz de cada uno de nosotros vasijas nuevas, Padre, que podamos retener tu palabra. Danos las fuerzas, el coraje para caminar en ella. Luego de que tú nos llenes, que podamos caminar y obedecer. Señor, te pido por mis hermanos que están aquí presentes, que los llenes de ti, Señor. Llénales de tu palabra, llénales de tu amor, Señor. Llena sus vasijas de la fe de Cristo Jesús. Llénales, Señor, de benevolencia, de mansedumbre, de humildad, de sabiduría, de conocimiento divino. Dales más, Señor, te clamo y te pido, dales más a mis hermanos, aquellos que te anhelan y te desean, Señor.
dales más, bendíceles mucho más, Padre, y ayúdales a que ellos puedan caminar en obediencia, para que ellos puedan dar fruto y fruto en abundancia, Padre bendito, para la gloria de tu santo nombre. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, Señor, y confiamos en que tu Santo Espíritu durante la semana nos va a dirigir a caminar y a obedecer tu palabra. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a adorarle a nuestro Señor.